Como lo alcanzamos a comentar en las principales noticias de la semana, hoy vamos a analizar un tema que no es nuevo, un tema que desde hace muchos años está en auge, Juan, y la verdad es que es un tema que seguramente nos va a tocar, y lo digo de manera positiva, lo hacemos de manera también muy amable, analizar estos temas y que tiene que ver con el cambio climático, con estas decisiones que le están pasando de alguna manera, no diría que cuenta de cobro, pero sí como una reflexión a estas petroleras, y también vamos a hablar un poquito de energías renovables. Sí, así es. Definitivamente, pues el tema verde es un tema que no hemos querido dejar aquí, eh, como hemos dicho, que queremos darle protagonista, más bien. Y pues bueno, hoy hemos visto la oportunidad, dadas las noticias que hablaba Andrés ahorita, de hablar de este tema. Definitivamente es importante, puede traer oportunidades de negocio a mediano y largo plazo, y pues definitivamente eso es lo que queremos destacar. Así es, Juan. Y es que en particular, por ejemplo, estas noticias en el lado de ExxonMobil, que a través de un inversionista activista y convenciendo a muchos otros accionistas, logró sacar de la junta directiva a dos personas pues, que para ellos no era positivo, y de hecho que la empresa anunció que va a seguir haciendo cambio en los próximos meses, seguramente años en este sentido. Y por el lado de Shell, que un juez de Holanda los obligó, les dijo que para el 2030 tenían que reducir en un 45% las emisiones de CO2 que están haciendo en este momento, bueno, frente a lo que hacían en el 2019, pues se puede ver como un revés para esta empresa, se puede ver como algún revés incluso para los mismos inversionistas, pero no sé, yo creo que si uno lo ve desde el otro ángulo, pues son oportunidades, y es seguir detrás de una tendencia que, como decíamos, no es nueva y que sí o sí pues cada vez va a ser más profundo. Y bueno, solo por mencionar el Acuerdo de París, del cual pues Estados Unidos se volvió nuevamente firmante. Entonces, hay un movimiento muy importante alrededor de estos temas. Sí, así es, y vemos que cada vez también hay más personas intentando hacer parte de las acciones de algunas de estas empresas, y al principio pues digamos que se puede ver como que su objetivo es más filantrópico que económico. Sin embargo, pues también es cierto que al final esto puede repercutir también en unos mejores ingresos para la empresa en la medida que se vea más amigable y que empiece a coordinar sus políticas con lo que están pidiendo las nuevas generaciones en el planeta, ¿no? Entonces, tal vez al inicio no se vea reflejado esta reembolso, digámoslo así, o recompensa económica, pero pues seguramente más adelante eso se va a ver recompensado a la vista de los buenos ojos que puede tener la empresa por este tipo de actividades, ¿no? Así es, Juan. Y quisiera, pues, de pronto explicar algo que puede que algunos de los miembros de nuestra audiencia no conozcan, y es lo que llaman a estos accionistas activistas. Pues la mayoría de estas empresas que pues uno puede comprar acciones en el mercado accionario, en las principales bolsas del planeta, pues es un término que no es nuevo, y usualmente eran inversionistas que, como digo, compraban estas acciones libremente, y llegaban a la empresa y decían: ustedes la están administrando mal, los dividendos no los están distribuyendo de forma justa, los salarios de los altos ejecutivos son exagerados, y empezaban como a presionar y a convencer a otros accionistas para que, digamos, que el poder del accionista los llevara a hacer cambios. En este caso es bien interesante porque sí, seguramente de pronto ellos quieren tener algo de retribución económica a mediano y largo plazo, pero están yendo por una causa un poco más grande, como lo decía Juan hace un momento, como filantrófica. Entonces es bien interesante este modelo, y porque está creando un precedente por lo menos en la historia moderna de las empresas en Estados Unidos en este caso, pero que seguramente lo vamos a ver en otros países, porque no sería raro que este modelo se replique, donde empecemos a ver estos cambios. Entonces es un tema bastante interesante, Juan, si lo vemos por un lado o por el otro. Sí, y digamos que siguiendo el ejemplo de las empresas que estamos hablando, pues vemos como ExxonMobil en 2013 era la empresa más valiosa del planeta y desde su punto más alto ha perdido una capitalización de más de 200.000 millones de dólares. Y pues, definitivamente esto tiene que ver con los activistas en la forma en que le han hecho
una mala publicidad frente al tema climático y pues que la empresa no ha tomado acciones de fondo como sí lo hacen algunos de sus competidores. Digamos que BP y Shell han liderado temas en el cambio climático, pero no así ExxonMobil. Y pues lo que hablábamos ahorita, ahí está una repercusión de no haberlo hecho eh, y de cómo se refleja esto en el tema económico. Sí, y yo creo, Juan, que también es muy importante resaltar que el grupo activista detrás de esto, que se llama Engine número uno, Engine number one, solo posee el 0,02% de las acciones de ExxonMobil, prácticamente nada. Pero lo que lo hace también muy interesante es que tenga tan poco porcentaje de participación en la empresa porque logró mover a inversionistas de pronto un poco más tradicionales, que su tema no es el activismo, pero que sí están viendo estos números que tú nos acabas de compartir y que si la empresa se queda rezagada de sus principales competidores, especialmente estos europeos que tú mencionaste, pues puede que su futuro no sea tan, tan relevante como lo podría ser. Esperemos a ver qué sucede con este tipo de jugadas con otros inversionistas activistas. Y bueno, por el otro lado está lo del Shell, que como ya lo habíamos dicho, pues un juez los obligó que para 2030 tienen que bajar el 45% de su huella de CO2 frente a lo que hacían en el 2019. Y también es un hito en sí esta noticia porque es la primera vez que se logra que un juez emita una orden como tan directa en un indicador de CO2, pues en una industria que pues son culpables, o pues no quise utilizar la palabra culpables, pero pues que son quienes están creando buena parte de esta huella de carbón directa o indirectamente. Y tal vez la palabra que buscabas era la de responsables, porque aquí ya incluso también lo hemos tocado, pues sí son directamente responsables en cuanto a la gran cantidad de motores de combustión que se usan. Entonces, pues digamos que es una combinación entre las fábricas de automóviles y las petroleras eh, que generan pues o que han generado durante muchísimos años gran parte de la contaminación y el cambio climático que está sufriendo el planeta. Y aquí ya hemos resaltado también como jueces de Europa, particularmente, que es tal vez el continente que está liderando las acciones, también se ha pronunciado sobre temas con fábricas de automóviles en las cuales pues digamos que tienen que ir migrando su portafolio cada vez más a un portafolio más amigable con el medio ambiente, ya sea con tecnologías eléctricas, híbridas, de hidrógeno, que es lo que han venido desarrollando. Y todo esto pues también vuelve y juega, lo hablábamos ahorita, es presión de la gente del común, de estas nuevas generaciones que se han abanderado o que han tomado la bandera definitivamente por volver un planeta más amigable que las generaciones anteriores y que han generado mucha presión a los gobiernos para lograr este tipo de cosas, ¿no? Así es, Juan. Quisiera acá recalcar un dato adicional frente a la noticia de Shell y es que Shell ya se había comprometido a bajar su emisión de CO2 para el 2030 al 20% y que ellos quieren ser neutros en carbono para el 2050. El tema es que ahora, a través de esta sentencia del juez, tienen que subir del 20% al 45%. Tienen 9 años para lograrlo. Es una meta bastante ambiciosa. Ahora, más adelante, Juan, vamos a traer a algún experto que nos dé una explicación de qué es lo que significa ser neutro en carbono, porque no necesariamente significa que no estamos enviando con nuestros productos carbono CO2 a la atmósfera. Pero bueno, es una noticia bastante interesante y queríamos completarla, Juan, y de pronto si me ayudas con este tema, pues porque también quisimos resaltar una noticia bastante interesante en el tema de energías renovables en América Latina. Sí, así es, y pues precisamente hay una empresa de energía renovable de capital chino que tiene sede principal en España, que se llama EDP Renewables, que comprará en Chile una cartera eólica y solar de 628 megavatios. Y esto hace parte de un proyecto que está en construcción en este momento y que iniciará comercialización de energías renovables entre el 2023 y el 2025.
Definitivamente, pues sabemos también aquí de parques solares que se están desarrollando en Colombia, pues que es desde donde transmitimos. Definitivamente el negocio de energía verde cada vez crece más, y pues incluso vemos actores internacionales que están ingresando a este negocio de alguna forma. Y bueno, seguiremos aquí pues reportándolos en Gerentes 360. Así es, un tema que pues no podemos pasar desapercibidos y que de hecho invitamos a la audiencia a que investiguen de estos temas porque, como tú decías, por ejemplo, el tema de energía verde no es una tendencia, sino es algo que llegó para quedarse. Así que todavía mucho tema y mucha tela por cortar a futuro en esta temática.